Muy buenos días en países latinoamericanos de Centroamérica y del norte. Muy buenas tardes para Europa y otros países. Es un gusto muy grande estar aquí, contar con la presencia del profesor Claude Franceschi y de la profesora Erika Mendoza, que gentilmente nos están acompañando para profundizar, para mostrarnos lo que es el tratamiento de la insuficiencia venosa con la cura Chiva. Hemos invitado para el día de hoy como moderadores al doctor Víctor Hugo Jaramillo y al doctor Valente Guerrero. El doctor Víctor Hugo Jaramillo es cirujano vascular de la Universidad Autónoma de Madrid, jefe del Servicio de Cirugía Vascular del Hospital del Seguro Social en Quito, jefe de la Cátedra de Cirugía Vascular de la Universidad Central de Ecuador, presidente electo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología, ALBA, y director del posgrado de la Universidad de San Francisco de Quito. Gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos. Y el doctor Valente Guerrero es expresidente de la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología, ALBA, y director del Foro Venoso Mexicano. Valente, muchísimas gracias y les doy la palabra, doctores Jaramillo y doctor Guerrero, para empezar esta sesión. Es toda suya. A nombre de la Clínica Vascular de Bogotá, les agradecemos inmensamente a los cuatro que estén con nosotros y a todas las personas que están participando con nosotros en este simposio. Adelante, Víctor Hugo y Valente, por favor. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, Alberto, a uno de los simposios realmente más importante respecto al tratamiento de las varices. No se ha tratado en ningún otro evento de todos los eventos que ha habido en esta pandemia de un tema tan importante y el que lo utilizamos y con el que estamos siempre de acuerdo muchos cirujanos vasculares. Para mí es un honor presentarle al doctor Claudio Franceschi. Doctor Franceschi, todo lo que vamos a presentar de su currículum es algo muy pequeño respecto a la gran importancia de su método Chiva, al conocimiento que usted nos ha dado de la hemodinámica, de la patología vascular y de su técnica con la que todos estamos de acuerdo y que muchos deben aprenderla para poder realizarla. El doctor Franceschi es director del Instituto de Malformaciones Vasculares, es médico consultante de la Clínica San Camilo, es médico consultante del Hospital San José de Parigi, es médico del Hospital San José María Teresa. Doctor Franceschi, el currículum es gigantesco, pero lo más importante de todo es que usted es el pionero en la hemodinámica, es el pionero en el tratamiento basado en la hemodinámica y el conocimiento de las venas. Para todos nosotros latinoamericanos es un honor tenerlo aquí presente para que continúe con su charla. Y gracias, doctor Franceschi, y bienvenidos todos colegas tan importantes. Gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí también de estar con vosotros. Y espero que la gente pueda interesarse a conocer mejor cómo funciona el sistema venoso. Para tratarlo es mejor para la diagnóstica y para la terapia. No es, pues, parece misterioso, pero un problema de hemodinámica bastante simple para que lo estudia, difícil para los que no lo estudian. Estudiar es la base para conocer e entender. Claro. Espero que se pueda hacerlo. Muy bien. Nuestra ponente que va a continuar después del doctor Franceschi es la doctora Erika Mendoza, quien está en el medio. Bueno, antes déjeme hacer un comentario muy rápido acerca del doctor Franceschi.
La flebología realmente tiene un parteaguas, si podríamos hablar, es una apreciación personal, por supuesto, de la evolución de la flebología moderna. Y la evolución de la flebología moderna parte con el ultrasonido. Y el ultrasonido, sin las investigaciones de la escuela italiana y del doctor Franceschi en relación a la hemodinamia y a la fisiopatología de la enfermedad venosa, no sería la flebología moderna que actualmente se está realizando. Bueno, esa es una opinión personal. En relación a la doctora Erika Mendoza, quien está también en el medio flebológico, conoce muy bien a la doctora Erika Mendoza, una doctora muy reconocida en el medio, insisto, en el medio flebológico. Consulta el tratamiento de enfermedad venosa desde el 97 en Wunstorf, donde lleva a cabo el método Chiva. Es fundadora y presidente de la Sociedad Alemana Chiva desde el 2000, secretaria general de la Sociedad Alemana de Flebología desde el 2015, presidenta del Congreso de Sociedad Alemana de Chiva en 2022 y el Congreso de la European Venous Forum en el 2023. Es un honor para nosotros, para la sociedad y para los médicos latinoamericanos tener a estos dos ponentes de primer nivel en este simposio. Y creo que empezamos con la conferencia bueno, el doctor Alberto Muñoz también tenemos que presentarlo. Víctor Hugo, ¿tienes para presentar? Perfecto. Por favor. Para mí también es un gusto enorme el presentar al doctor Alberto Muñoz, mi querido amigo, compañero, que hemos estado en tanta lucha por la flebología, por la cirugía vascular, por llevar adelante lo que es la cirugía vascular en Latinoamérica. El doctor Muñoz, expresidente del World Federation Vascular Societies, es expresidente del ALBA y fundador del ALBA, es expresidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología, profesor de cirugía vascular de la Universidad Nacional de Colombia, director de la Clínica Vascular de Bogotá, especialista en cirugía endovascular de la Universidad Western Ontario, Canadá, expresidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Cirugía Vascular y la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor Muñoz, también es un gusto, un médico, un colega incansable en la búsqueda de la mejor calidad de la medicina, de la cirugía vascular. Doctor Muñoz, felicitaciones por la iniciativa y bienvenido también. Bien, empezamos con la conferencia del doctor Franceschi. Si nos hacen favor de pasarla. Doctor Franceschi, por favor. Sí, pero Alberto, ¿la tienes? Sí, ya comienza. Sí. Bueno. Esta es la historia corta del método Chiva y sus principios hemodinámicos. La historia del método Chiva surge de la pregunta: ¿por qué preservar la vena safena en el tratamiento de la insuficiencia venosa? Tenemos dos respuestas paradójicas. Uno es para preservar una vena que es candidata para realizar un bypass frente a una eventual oclusión arterial que amenaza la vida. Y dos, es para preservar la vena con el fin de reducir las recidivas varicosas. La vena safena para el bypass periférico y coronario, para evitar la amputación de extremidades y para salvar la vida con un puente coronario. Como joven vascular, yo me preocupaba por algunos pacientes que en todo caso son demasiados, que no tenían disponible la vena safena para un bypass arterial de importancia vital. La vida de este hombre con varices se pudo salvar con un bypass realizado con la safena hace 15 años. Ahora, con la pierna izquierda, requiere un bypass para una oclusión arterial severa. Por esto, yo decidí buscar un tratamiento que combina la cura de las venas varices y la conservación de la vena safena en contra de un dogma destructivo con 120 años de antigüedad. Analicé la fisiopatología académica y encontré una gran falta de conceptos hemodinámicos,
Gracias al ultrasonido Doppler pude entender mejor la hemodinamia venosa y propuse nuevos conceptos acerca de la fisiopatología venosa que me llevaron a la cirugía conservadora de las venas llamada método Chiva. La circulación venosa fue descubierta por William Harvey, pero él fue retado, como es usual, por todos los grandes médicos de su tiempo. Los precursores del método Chiva son aquellos que tuvieron una aproximación hemodinámica del sistema venoso y de su tratamiento, especialmente Benjamin Brodie de 1846, Friedrich Trendelenburg de 1890 y Clemens Perthes de 1900. Los tratamientos destructivos están basados en las teorías varicocéntricas. Esto empezó con el stripping de Mayo y Babcock en 1906, pero continúa aún vivo con métodos como la radiofrecuencia, el láser, la espuma, el pegante y el stripping. Por el otro lado, los tratamientos conservadores están basados en la teoría hemodinámico-céntrica. Pero desafortunadamente esta teoría murió en 1899. Brodie y Trendelenburg, quienes realizaron ligación de la safena sin destrucción. Durante 90 años esta teoría fue pasada por alto, pero afortunadamente en 1988 renació con el método Chiva. Fui muy afortunado al estar involucrado en el puro comienzo de la aventura del ultrasonido y participar en la investigación técnica y la aplicación clínica como un joven angiólogo. Publiqué mis hallazgos con respecto a la semiología Doppler de la enfermedad vascular en el primer libro mundial de semiología vascular Doppler. En ese entonces patenté un dispositivo que permitió por primera vez en el mundo las ecoimágenes obtuvo imágenes lo suficientemente buenas para que yo pudiera escribir el primer libro mundial de imagenología vascular con ultrasonido. Con este antecedente se me facilitó el chequeo y la revisión de la hemodinamia venosa que llevó al método Chiva. Acá pueden ver todos los libros y su fecha de publicación. Una mezcla de las habilidades de ecodoppler, estudio hemodinámico y una amplia experiencia clínica me permitieron entender mejor la fisiopatología venosa, que me hizo revisar los conceptos clásicos y proponer unos nuevos. Estos nuevos conceptos están basados en el papel central de la presión transmural en las funciones venosas del drenaje y el llenado cardíaco y los procesos hemodinámicos que lo regulan. La preservación de las venas está basada lógicamente en estos nuevos conceptos hemodinámicos. Cualquier varicosidad es la víctima y no la causa de la insuficiencia venosa. Su función de drenaje está perturbada por desórdenes hemodinámicos que pueden corregirse mediante el método Chiva. Chiva
es el acrónimo en francés de tratamiento ambulatorio conservador hemodinámico de la insuficiencia venosa. La ablación venosa es como arrojar al bebé con el agua de la bañera, porque destruye ambos, el drenaje fisiológico y a la vena víctima del desorden hemodinámico, que es curable mediante chiva. Todos los estudios, ensayos y pruebas controladas han validado a chiva como mejor que los procedimientos ablativos, quirúrgicos o endovenosos. 107 artículos y 9 libros se han publicado sobre el método chiva. Antes de la ablación venosa a los pacientes, debería informárseles que perderán su posible bypass para una eventual amenaza de la enfermedad arterial. En efecto, la vena safena puede ser útil para un bypass, incluso si es varicosa. Esto está confirmado por compañías como Bioprotec en Francia, quienes recogen venas varices que han sido retiradas y las venden para realizar el bypass de las arterias tapadas de otros pacientes. Desafortunadamente, esta información no se les da a los pacientes, lo cual es contrario al principio del consentimiento informado, que está consignado éticamente y en las leyes. La ablación y el método chiva juegan en el mismo tablero del sistema venoso, pero la ablación juega bajo las reglas simplistas de las damas y el chiva bajo las reglas complejas del ajedrez. Como la función venosa es compleja, la ablación no se ajusta al tratamiento de la disfunción venosa hemodinámica. La curva de aprendizaje es empinada, pero el resultado vale la pena. Todo esto no hubiera sido posible si no fuera gracias al apoyo y la guía de mis pupilos, estudiantes y colaboradores durante los últimos 30 años. Aquí pueden verlos, vienen de muchos países alrededor del mundo. Las reuniones internacionales de expertos del método Chiva comenzaron en Francia en 1988 con la publicación del libro y desde entonces se realizan cada 2 años en 8 países: Francia, Italia, Alemania, Portugal, España, Argentina, Marruecos y China. Muchas gracias por su atención. Continuamos con la conferencia de la doctora Erika. Alberto, ¿o quieres hacemos algún comentario? Alberto, queridos colegas, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de compartir un poco con vosotros. No tengo conflictos de interés que declarar. La exploración de la unión safenofemoral antes de la intervención es muy importante por muchas causas. Primero, por ver si realmente existe un reflujo en esta zona, y segundo, porque en un tiempo en el que tenemos tantas posibilidades técnicas y estratégicas de tratar las varices, es importante usar las posibilidades que tenemos en acorde a lo que podamos encontrar en el paciente. Además, con técnicas nuevas estamos siempre discutiendo sobre las causas de recidivas en callado, y las más frecuentes son en callado, y entonces es muy importante a la hora de analizar las recurrencias, las recidivas, ver qué es lo que había en el callado antes de tratarlo. Esto es una representación de la unión safenofemoral. Tenemos la vena femoral común con sus válvulas, la vena safena interna con sus válvulas,
las tributarios de la ingle y la arteria femoral en rojo. Y además encontramos la vena safena accesoria anterior, que también drena su sangre en el contexto del callado. Veamos ahora por partes. En caso de continencia de válvulas, veremos en la vena femoral profunda o en la vena femoral común un flujo anterógrado, igualmente en la vena safena interna. Todo esto siempre en sístole con una maniobra de provocación, por ejemplo, la presión de la pantorrilla o levantar el antepié para provocar un flujo anterógrado o la maniobra de Paraná empujando un poco al paciente. Además, veremos un flujo drenante hacia la safena interna, es decir, en el fondo retrógrado, o sea, va hacia abajo, pero centrípeto, es decir, hacia el corazón. Viene de las venas pudendas, de las venas epigástricas y circunflexas hacia el callado y a través del callado hacia la vena femoral común. Si hay un reflujo en el contexto del callado, ahora hay que preguntar desde dónde parte este reflujo, es decir, cuál es exactamente su origen. Puede ser de la vena femoral común a través de la válvula terminal e preterminal, las dos incompetentes. Este reflujo es el más frecuente en pacientes que nos consultarán con varices fuertes y se llama también reflujo axial o reflujo ostial porque es a través del ostium, que es la exacta desembocadura de la vena safena en la vena femoral común, el ostium. Como lo vemos en ecografía, aquí vemos una representación longitudinal de la ingle, a la izquierda la sístole, el paciente está levantando el antepié, por ejemplo, y vemos un flujo anterógrado dirigido hacia el corazón. Y ahora viene la parte interesante, es decir, la diástole, cuando baja otra vez el pie, qué es lo que va a pasar en esa vena. Y vemos que hay un reflujo desde la vena femoral hacia la vena superficial, es decir, pasando a través de una válvula terminal incompetente en diástole. Analizándolo, pondremos la prueba, el punto de medición exactamente en la unión safeno-femoral y veremos que cuando el paciente levanta el pie habrá un flujo en sístole anterógrado, azul, y en diástole habrá un reflujo retrógrado. Ahora vamos a la segunda opción, es decir, tenemos la opción del reflujo axial, pero puede pasar que la válvula terminal sea continente y encontremos un reflujo a través de las venas tributarias del callado, como en este caso la vena epigástrica, con válvula terminal competente. Este reflujo se llama paraostial, con válvula terminal competente, esto es muy importante, y válvula preterminal incompetente, porque de otra forma no habría reflujo hacia la safena distal. Como vemos el reflujo paraostial, esto es otra vez un corte longitudinal a través de ingle, tenemos en sístole un flujo anterógrado y en diástole vemos que el reflujo no viene de la vena femoral común, sino parte de la vena epigástrica, llenando la vena safena interna más abajo de la válvula terminal. Capelli hizo una investigación al respecto de la involucración de la vena en caso de válvula terminal competente o incompetente, publicado en 2004 en el International Angiology, donde midió los diámetros de safena interna a 15 centímetros debajo del callado, como aquí se ve en un circulito amarillo, y vio que los pacientes con la vena terminal competente tenían muy frecuentemente diámetros pequeñitos a la izquierda de la curva y muy rara vez diámetros superiores a 8 milímetros. Sin embargo, pacientes con la válvula terminal incompetente tenían muy rara vez diámetros pequeños y muy frecuentemente diámetros más alargados. Por eso el reflujo axial suele ser de mayor patología que el paraostial. ¿Cómo influye esto en nuestra decisión terapéutica? El reflujo ostial lo encontraremos en el shunt tipo 1 o 3 y será necesario hacer un tratamiento del callado para acabar con el reflujo. En el shunt tipo 4 o 5 podemos tratar las tributarias dejando completamente intacta la vena safena y además podemos combinar este tratamiento con un tratamiento de punto de fuga pélvico.
Para repetir un poco el concepto, se explora muy bien en longitudinal, también en transversal, pero en longitudinal se ve muy bien de forma didáctica. Esto es un callado safeno. En sístole tenemos un flujo anterógrado. En diástole tenemos un flujo retrógrado no de la vena femoral común, sino de la vena epigástrica. Y esto es en transversal también se ve que la vena epigástrica es la fuente de reflujo y no la vena femoral común. Aquí tenemos la comparación de las dos situaciones. A la izquierda tenemos la diástole en un paciente con incompetencia valvular terminal o axial y a la derecha un paciente con la válvula terminal competente y un reflujo a través de vena circunflexa en este caso. El reflujo paraostial y ostial se puede medir muy bien también en el Valsalva. Para ver exactamente a nivel de callado, a nivel del ostium, ponemos la prueba y hacemos un Valsalva. Veremos que el reflujo para en el caso de válvula terminal competente. Y cuando el paciente vuelve a respirar, veremos que vuelve a haber un flujo anterógrado en el mismo ostium. Hemos visto el reflujo de dónde puede provenir y ahora estudiaremos a dónde puede derivar el reflujo. En la mayoría de los casos lo hará hacia la vena safena interna. A veces lo hará a la vena safena accesoria anterior o puede derivar en ambas. El reflujo hacia la vena accesoria anterior lo distinguiremos porque veremos en la sección transversal una vena que va hacia la parte más medial del cuerpo y una vena que va hacia la parte más lateral del cuerpo, y en este caso podemos ver cómo la sangre sale de la vena femoral común hacia la vena accesoria anterior. El estándar para la exploración del callado safeno es de pie. Veremos primero la morfología en transversal y en longitudinal, luego añadiremos el color porque es más fácil orientarnos en la imagen con el color. Y finalmente meteremos el pulse wave para ver la curva del flujo, y esta es la mejor forma para documentar el hallazgo. Como maniobras de provocación de flujo usaremos al menos dos cuando empecemos a explorar la ingle. El Valsalva sirve muy bien en la ingle, más abajo ya no funciona tan bien. Y usaremos la compresión manual o, por ejemplo, levantar el pie o empujar al paciente tipo Paraná para tener una comparación de la efectividad de las maniobras y luego decidir cómo procederemos durante el resto de la exploración. Es importante saber al final de la exploración de dónde proviene un reflujo, hacia dónde drena el reflujo, o sea, qué paths, o sea, qué vías de reflujo encontraremos en la pierna, para poder evaluar mejor al paciente. En caso de existir más interés sobre información sobre estos temas, informarles que hay dos libros en los que he participado, uno sobre la ecografía dúplex del sistema venoso superficial y otro sobre estrategias de preservación safena en la enfermedad venosa crónica. Y también no quiero dejar de pasar la oportunidad de invitarles de todo corazón el año que viene a nuestro congreso, que seré presidenta de la reunión de la Sociedad Alemana de Flebología, y tendremos, por supuesto, también una sesión dedicada completamente al Chiva. Muchas gracias por estar aquí hoy conmigo y mucho éxito. Muchas gracias, fantásticas las presentaciones. Ahora, luego de la presentación del doctor Muñoz, podremos pasar a preguntas y contestarlas. El doctor Alberto Muñoz nos dará su conferencia acerca de la preservación de la vena safena mayor. Adelante, Alberto, por favor. Muy buenos días, tardes en otros países. Es un gusto estar aquí con ustedes y tener sobre todo a nuestros invitados, el doctor Franceschi, la doctora Mendoza, al doctor
Víctor Hugo Jaramillo y Valente Guerrero, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La pregunta que siempre me hago y que muchos nos hacemos es si la safena es el mejor sustituto arterial para las extremidades, ¿por qué ablación en el tratamiento de la insuficiencia venosa? No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. La primera cirugía de salvamento de los miembros la hizo Jan Kunlin en Estrasburgo, en el servicio del Erich en 1948, un puente con vena safena invertida, y la paciente tenía una varicosidad y el injerto duró permeable 27 años y le salvó la extremidad al paciente. Esta es una paciente mía, un paciente diabético con esta lesión infecciosa isquémica, que tenía una insuficiencia venosa, observan lactasia de la safena, pero no obstante le pudimos hacer un bypass popliteo tibial anterior con ella y funcionando con salvamento de la extremidad. El estudio Basil en el Reino Unido, que fue multicéntrico, prospectivo, randomizado, controlado, de 452 pacientes, la mitad a bypass o angioplastia, midiendo el tiempo de sobrevida libre de amputación, mortalidad de reintervención y costos, mostró que los pacientes que recibieron bypass con prótesis, su evolución fue pobre, comparados con los que recibieron vena. Aquí vemos los resultados comparando la angioplastia versus el bypass con vena, y vemos a partir del segundo año cómo hay unos mejores resultados con la safena. Y estos son hallazgos importantes. O cuando hubo una angioplastia fallida y requirió bypass, los resultados de ese bypass fueron menos óptimos que cuando se hizo en primera instancia dicho bypass. Este estudio, que aunque ya está viejo y hay unos nuevos estudios que vienen, como el estudio internacional BEST CLI o el Basil 2 y 3, que estamos esperando los resultados. El Basil 1 mostró que los pacientes con isquemia crítica, candidatos a revascularizaciones, y quienes sobrevivirán 2 años son mejor tratados con un bypass abierto con vena. Confirma que una cirugía de bypass continúa siendo un elemento crítico en el armamentario terapéutico del salvamento de extremidades. Mayo y Babcock Keller en el siglo pasado, todos conocemos la cirugía radical de varices, igual que las ablaciones en los últimos años. Esta cirugía se basó en la clínica, no en el ultrasonido. El doctor Franceschi, pionero del ultrasonido, en los 70s, 80s ya escribía su libro, y posteriormente describió la cura Chiva para la insuficiencia venosa, y ha escrito ya varios libros, uno de ellos ya traducido al español y lo compartió con nosotros recientemente. Muchas gracias, doctor Franceschi. Tuve la oportunidad de compartir con él en Londres en el simposio Charing Cross en el 2017, donde con toda la paciencia, un poco más de 1 hora, me explicó todos los principios del Chiva, y además me facilitó visitar al doctor Stefano Ermini, al doctor Roberto Del Frate y a él mismo en Cremona. Y yo posteriormente también visité al doctor Gianesini en la Universidad de Ferrara, quien trabaja con el doctor Paulo Zamboni. Y así fue como llegué yo a la reunión de la Asociación Europea de Chiva. Quisiera presentar, con permiso del doctor Franceschi, aparte de la presentación, excelente presentación que él hizo allá, y nos mostraba cómo las terapias centradas en las varices son diferentes a las centradas en la hemodinamia. Unas se basan en la ablación de las venas con diferentes métodos que conocemos,
no respeta el drenaje venoso, lleva congestión de la piel y tejidos, recurrencia por obstrucción y destrucción del capital venoso, mientras las terapias hemodinámicas lo que hacen es reducir la presión transmural con elastocompresión, con postura, elevación de la extremidad, baja la presión, o la liberación de las obstrucciones con un bypass o con un stent, o la terapia chiva, la cura chiva, que hace una fragmentación de la columna de presión hidrostática, la desconexión de los shunts, respeta el drenaje venoso y también preserva la safena para un puente arterial. Vemos cómo el doctor Franceschi describió 3 redes de retorno venoso: la red 1, el sistema profundo; la red 2, los troncos safenos, las perforantes que las comunican; y la red 3, las tributarias de la safena. Y la sangre se mueve en estas redes de la tercera a la segunda y a la primera, y básicamente lo que transporta la sangre de retorno al corazón en este sentido. Cuando hay daño de las válvulas, hay reflujo del sistema profundo del R1. En la diástole se inunda por sobrecarga las venas superficiales de R2 a R3 y se genera por aumento de presión en las varices. Aquí tenemos cómo se conforman los shunts, un punto de fuga con un reflujo del conducto y una recirculación de la sangre a través del punto de entrada y nuevamente al sistema profundo, y un punto de fuga con reflujo, reentrada, el flujo, se genera un shunt. La idea es poderlo tratar. Este shunt básicamente lo que genera es un aumento de la presión transmural que lleva a varices, alteraciones de la piel, eczema, úlcera, edema, lo que todos nosotros conocemos y tratamos. Y la idea es poder desconectar, el principio del Chiva es desconectar este shunt o la recirculación. Diferente a la ablación, que básicamente lo que elimina con fleboextracción, flebectomía o los puntos de fuga, pero también los de reentrada y los conductos. Y entonces se pierden las vías de drenaje. Y la fuerza del retorno venoso, del drenaje de los tejidos, hace que se conecten colaterales a las perforantes tributarias y puede llevar a recurrencia de varices. En el Chiva se hace una desconexión mínimamente invasiva del punto de fuga en la unión safeno-femoral o en una perforante, se desconecta, e igualmente las colaterales o R2, R3, y continúa un flujo reverso, pero ya fisiológico, de retorno. Es invertido, pero la idea es que retorna ya de retorno al corazón, rompiendo el shunt. La estrategia del Chiva, los principios básicos son la desconexión de los shunts para controlar la recirculación venosa, la preservación de la safena, la segmentación de la columna de presión, ligando la safena por debajo de las perforantes de reentrada, preservar esta perforante y no hacer ablación R3, R4. Nosotros en Bogotá desde el 2018 empezamos. Le agradecemos, lo hemos agradecido mucho a la doctora Elka Vázquez, discípula del doctor Franceschi en Francia, quien trabaja en Montpellier y es experta en el tema. Con ella planeamos 6 pacientes que hicimos el 20 de diciembre del 2018 nuestro equipo. Y así empezamos nosotros esta técnica. Y en ese primer año hicimos 73 pacientes, 86 extremidades. A hoy ya tenemos cerca de 220 pacientes tratados con esta técnica y cada día nos estamos familiarizando y haciendo una curva y esperamos no tener retorno a las técnicas ablativas. ¿Y qué hicimos? Pues la desconexión entre el R1 al R2 con la crosotomía o la ligadura ostial de la safena con
con ligaduras, 3 ligaduras y un clip de titanio, y sin ligar colaterales. Esa es la diferencia entre corosotomía y crosectomía. O la desconexión R2, R3 con la ligadura de las tributarias insuficientes, lo hicimos en 41 pacientes. La desconexión R2, R3, o sea, la ligadura solamente de una tributaria de la safena, que es el punto de fuga. Pacientes que no tienen reflujo ostial y tienen flujo reverso en la safena, y es por una tributaria, se liga la tributaria corrigiendo el trastorno hemodinámico. Esto lo hicimos en 36 pacientes, la ligadura del accesorio anterior en 9 pacientes. Flebectomía nosotros hacemos cuando consideramos no afectar el drenaje venoso. Y esto lo hacemos en sala de procedimientos, anestesia local y sedación con anestesiólogo. Hacemos un mapeo completo de ultrasonido Doppler inmediatamente antes de pasar a la sala de procedimientos. Tenemos anestesiólogo, el paciente sale caminando 15 minutos después. Hacemos profilaxis antiembólica en mayores de 40 años o a criterio del cirujano, como por ejemplo cuando creemos que no tiene un buen drenaje la safena y puede presentar trombosis. Utilizamos los anticoagulantes, medidas de compresión de grado de 20 a 30, y controlamos al paciente a la semana, 15 días, 30 días, 4 meses y 12 meses. Generalmente el 68% de nuestros pacientes son sexo femenino, edad de 24 a 84, con una media de 51 en estos pacientes de este año, 50% C2, pero otro 50% entre C3 a C6. Y vale la pena comentar que estamos operando muy precozmente ahora los pacientes C6, desde que estamos haciendo la técnica, la cura hemodinámica Chiva. Las complicaciones que hemos tenido: trombosis de la safena mayor en 4 pacientes, safenas que no nos quedaron bien drenadas y se cerraron, pero si hubiéramos hecho ablación, el resultado iba a ser el mismo. Sin embargo, 2 de estas safenas se recanalizaron y están permeables ahora. Trombosis venosa infrapoplítea en un paciente manejada con anticoagulación, dehiscencia de sutura por edema en una pierna, celulitis e infección en otra extremidad. El seguimiento de 9 a 36 meses, promedio de 17.5 meses. Tenemos a hoy día 32 pacientes que no hemos localizado después de los 12 meses, pacientes que hacen movilidad a otros países, otras ciudades. Hemos tenido varices residuales en 18 pacientes y le hemos realizado flebectomía 7, escleroterapia 11. De las safenas que se trombosaron, 2 están permeables, entonces tenemos 84 permeables. Satisfacción del paciente en 67 pacientes de los 73, no satisfechos 6 por sintomatología, por edema o por molestias en la piel, alteraciones de la piel. En conclusión, el tratamiento individualizado debe ser individualizado de acuerdo a la anatomía y hemodinamia. El ultrasonido Doppler es vital, esencial. La estrategia Chiva es una opción mínimamente invasiva con buenos resultados, con beneficios de preservar un injerto autólogo para bypass y el manejo ambulatorio bajo anestesia local y costo efectivo. Muchísimas gracias. Esperamos entonces una buena participación en Listo, Alberto, Hoy, muchas gracias. Perdón, Víctor. No, Valente. Una pregunta. Es importantísimo hacer esta pregunta, porque mucha gente de los que hacen la flebectomía, la stripping, expresan que la vena safena ya está dañada. Doctor Franceschi, la vena safena, que tiene sus varices, sus dilataciones, luego de corregir la insuficiencia, de corregir la hipertensión venosa, ¿se cura, regresa, se sana?
escucho mal, pero ¿me escucha? Sí. Sí, sí. El problema, por ejemplo, que si o no la grande safena, la safena interna, la Bioprotec, por ejemplo, compra las safenas de post-stripping a los cirujanos hacia 9 milímetros de diámetro. Entonces, es decir que sabemos, y también Erika lo sabe bien, de la gran mayoría de los casos, la safena refluyente no tiene daños, es dilatada sin daños. Entonces, la problemática es que la vena se dilata porque hay demasiada presión. Es la presión que es responsable, que tiene responsabilidad de la dilatación. Cuando no hay más presión, se reduce el calibre. Es la adaptación normal del sistema venoso, que el sistema que se tiene una se tonifica. Corrección de las paredes. Es una primera cosa. La segunda cosa es que no solo para hacer los bypass, pero se demuestra que la conservación de la safena hay menos recurrencias que cuando te la sacas, te la destruyas, porque el sistema venoso busca cómo de vías para drenarse. Y cuando no encuentra el tronco safénico, se va a encontrar lo que pueda, con alta presión residua. ¿He contestado? Yo quisiera... Sí, doctora. Sí, yo hice un estudio en 400 pacientes con tratamiento de la safena interna, de crosectomía o crosotomía, y vimos que previamente a la intervención tenían a 15 centímetros de callado, tenían un diámetro medio de unos 8 milímetros, y la población normal, que hicimos un estudio paralelo, como es el diámetro, tenían como 4,2 milímetros. Y a los 6 meses y también a los 18 meses, que estos pacientes los evolucionamos, los miramos a 18 meses, habían reducido su calibre entrando en el valor totalmente normal de la población normal. Es decir, el diámetro de la safena se redujo totalmente, se retonificó, y 50 de esos pacientes los vi a los 5 años y seguían con el calibre reducido. Y aparte de eso, también medimos la vena femoral común justo debajo del callado, y también la vena femoral común redujo su diámetro entrando en un valor correspondiente a la normalidad de la misma edad y el mismo BMI, que eso, el BMI afecta también el diámetro. O sea, fue un estudio muy calibrado con peso, estatura del paciente, etcétera, y pudimos demostrar que después del Chiva, no solamente a corto plazo, sino a largo plazo, se reduce tanto el calibre safeno como además el calibre de la vena femoral, demostrando que hemos reducido la cantidad de volumen venoso porque se ha roto la recirculación. Pero entonces a ver, recapitulo. El hecho de que quitemos la hipertensión del sistema venoso, esa pared muscular que nosotros entendemos que se destruye y que eso permite la dilatación y la deformidad de la vena, cuando nosotros quitamos la hipertensión, ¿cabe la posibilidad de que la capa muscular que anteriormente estaba destruida vuelva nuevamente a conformarse? En la mayoría de los casos no es destruida. Es más espesa, tiene más espesor. Y después, cuando hay menos presión, se reduce
la espesor de las paredes, el espesimiento, no sé cómo se dice. Y segunda cosa, hay un problema general en el vascular, puede ser en la medicina. Hay una confusión entre anatomía y función. Y se decide la función viendo la anatomía, que de muchos casos no tiene dificultades. Es decir, que una grande nariz no respira mejor que una pequeña. ¿Entiendes? Y la función es que hay una safena de pequeño calibre, pero puede tener una presión alta y con dificultades de drenaje de los tejidos. Y una otra más larga y más ancha, por ejemplo, puede funcionar bien. Y la decisión de operación de varices, por ejemplo, segundo el calibre de la vena safena, es la ignorancia de la función. Es para decir cómo se fue una... no tiene sentido del punto de visto como hemodinámica, como función. Se trata de la función y no la anatomía. ¿Entiendes lo que digo? Y Sí. comentar que estamos hablando de presión, me parece que un poco equívoco. Si cogemos una vena safena como bypass arterial, estamos sometiendo a esta vena a una presión mucho mayor que la que es habitual en una vena safena en el muslo, por ejemplo. Y ahí entra otra función que es el flujo laminar o el flujo turbulento, porque la presión transmural es más grande si el flujo es turbulento y es menor si a una presión grande tenemos un flujo laminar, como es típico en las arterias. Y yo sé, porque estuve trabajando también en cirugía cardíaca hace muchos años ya, que cuando se reopera un bypass porque estaba cerrado, porque las arterias, las venas arterializadas han aumentado muchísimo el número de las células musculares en la pared, y las venas son súper adaptadas a la situación que se encuentran. Y yo creo que, como Claude ha dicho, la vena dilatada lo es porque tiene una presión transmural mucho más grande debido a las turbulencias, y tiene material muscular presente. Y en cuanto que se reduce, yo siempre digo, es como un globo, que si quitamos la presión del globo, el globo se reduce y las células musculares pueden interactuar de una forma más competente que cuando la vena está dilatada. Todo esto, tenemos poca experiencia en histología. Tengo aprobado por comité ético, pero justo llegó el corona, de hacer un estudio comparativo sobre la compresión externa, o sea, medias de compresión aplicadas 2 semanas antes de hacer un stripping, porque claro, para esto hay que sacar la vena, y si como muchos pacientes son operados con stripping todavía en Alemania, intenté hacer un grupo de estudio de ver pacientes con medias previas a la intervención o sin media, para demostrar si la pared venosa se puede solamente con la aplicación de compresión externa mejorar en su función con metaloproteinasas y todos estos métodos que se tienen hoy en día, porque hay un pequeño estudio piloto en 10 pacientes que demuestra impresionantemente una mejoría de la pared venosa. Es decir, el mito de que la pared venosa no se recupera es un mito nunca demostrado. Hay otro punto importante, y es que las varices usualmente no están en la safena, son en las venas extrafaciales. Hay un estudio importante de Nikos Lavropoulos donde demuestra que usualmente sí hay ectasias en la safena, pero son focales. Y nosotros como cirujanos, ante un salvamento de extremidad o un cirujano cardíaco, si lo requiere, porque solamente tiene 2 arterias mamarias internas
y usar la gastroepiploica y la radial y otras arterias a veces no es práctico, necesitan de todas maneras vena. Así utilicen puentes arteriales, necesitan vena, pues se puede desechar una parte que está ectásica para hacer el bypass, y eso lo hacemos frecuentemente, y cuando necesitamos longitud suficiente resecamos las áreas ectásicas y volvemos a unir, o podemos hacer suturas en la vena. Entonces es una vena que está ectásica, safena, no varicosa, porque la safena no produce varices. Cuando tenemos varices generalmente son las tributarias, entonces podemos utilizarla para bypass. Hay una pregunta del auditorio. Marisol Moreno pregunta: ¿qué tal es la permeabilidad en un paciente que se le realiza cura chiva y luego debe utilizar la vena safena que estaba afecta? ¿Tiene alguna experiencia? Existe de Barcelona, yo lo comenté con el grupo de Barcelona, que han empezado con el chiva en el 2002 y posteriormente han usado de pacientes previamente que tenían varices, después de una crosotomía, años después han usado la safena como bypass. La pena es que no está publicado. Y yo utilizo... Sí, claro. La experiencia que tenemos es doble. La primera, Roberto Del Frate ha hecho un control de las venas antes y después Shiva. Y demuestra que hay Creo que se fue la señal. 2 con bypass, después Shiva. Pero no tengo follow-up de estos pacientes. Porque por razón simple, me parece normal. Para mí no cambia el hecho que sea después Shiva o antes Shiva la safena. El problema es que utilizarla. Y que la cosa importante es el prelievo de la safena. Con la técnica no touch anda mucho mejor. También para el pontaje aortocoronárico. Se ha demostrado por estudios que no he hecho, me fue hecho por 2 o 3 grupos, tras los cuales de la Suède, se dice en francés, de la Svezia o de este países. Entonces no es el problema. La cosa que me interesa mucho, Roberto, Alberto, es tu trabajo. Es muy interesante porque se puede mejorar con el tiempo haciendo la Shiva. En poquito tiempo no tienes grandes problemas. El problema, por ejemplo, de infección, no lo conocemos de hace años porque ponemos siempre antibióticos a donde al callado y otros. De este tiempo, más de 2.000, 3.000 pacientes, no tenemos más infección. Y para la trombosis, por ejemplo, ocurre cuando no hay bastante es mejorar. Pero los problemas tuyos con la Shiva para los primeros 80 pacientes es muy bueno. A los primeros 1.000 será mejor. Pero, Claude, ¿ponéis antibióticos a todos los pacientes o solamente cuando tratáis puntos de flora pélvicos? A todos. Yo realmente tengo poquísimas infecciones. Porque se dan los antibióticos.
se dan los antibióticos vía orales. Oral. Sí, yo no doy antibiótico y no tengo con una infección. concentración muy baja a las incisiones. Si le pones directamente a las incisiones, hay mayor concentración y efectividad del antibiótico. No hay senso de ponerlo por la boca. Es mejor poner donde es más eficaz. Nosotros Entonces, estamos utilizando, disculpa, nosotros utilizamos endovenoso preoperatorio, inmediatamente una sola dosis de antibiótico profiláctico. Sí. Sí, pero yo nunca uso. En la herida. No, intravenoso. No, lo hacemos en la herida. Es Local. Dos lo hace local. Que llega, que arriba a la herida con una concentración muy baja. No es lógico. Yo sé que una cosa que se hace en Francia, por todos los países, pero no tiene lógica. No tiene lógica. La lógica es de poner a dónde es el problema. También con las infecciones. Las infecciones de los pies y otros, hacemos siempre una inyección directa de antibióticos. Y hay más, es mejor que poner en vena y que va con baja concentración. ¿Me entiendes? Es una cosa muy extraña, me parece muy extraño, pero esta posición clásica es una posición debida a los bacteriólogos que dicen que la local crea resistencias, pero es la local no inyectada, es la local de pomada sobre la piel. Es verdad, porque cuando llega al profundo per la infección, la concentración es muy baja. Pero si tú lo pones o lo inyectas directamente a donde hay la infección, es perfecto. También los resistentes no resisten. Lo hacemos sin 30 años, lo hago así. La mayoría de mis alumnos lo hacen y no tenemos más problemas. ¿Algo más, Alberto, en relación a esto? Hay otra pregunta, hay unas preguntas en el chat y hay que está planteada por el doctor Alberto Vaquero, que es de República Dominicana, nuestro querido amigo Valenti, si quieres hacer la pregunta. Sí, dice que si será difícil combatir la epidemia de ablación o stripping de la safena, porque pues, es la cirugía más común del cirujano vascular. Y esto le representa su sustento. Creo que tiene razón en relación a que es el procedimiento, el 80%, tal vez más, de la consulta en el medio privado es cuestión venosa, ¿no? Y la cuestión arterial es mucho menor. La palabra epidemia de ablación o stripping se me hace fuerte, porque se supone que nosotros realizamos un estudio del paciente para poder realizar el tratamiento que más adecuado sea para el paciente, ¿no? Sin embargo, tiene razón en relación a que efectivamente es lo que más se realiza a nivel mundial. Pero la pena, la pena es que por lo menos en países como Estados Unidos y también un poco en Alemania, de Estados Unidos hay una publicación muy buena de un análisis de un seguro donde se ve que el número de intervenciones por paciente sube con la lejanía de la especialidad. Es decir, en Estados Unidos son muchos cirujanos cardiovasculares, cardíacos que hacen el tratamiento y ellos tratan 1 o 2 venas por paciente,
pero hay, por ejemplo, ginecólogos que tratan 6 venas safenas por paciente, que yo todavía no sé por dónde se encuentran, la quinta y la sexta, y ahí hay una relación inversa entre conocimiento y aplicación de meter el láser por donde sea posible, con el obvio fin de ganar dinero. O sea, perdón, en ese caso yo sí estoy de acuerdo que eso es una epidemia y hay que informar a los pacientes, que eso no es así, no hay que tratar todas las venas solamente porque están. Y quizás hubiera que restringir un poco qué médicos tienen permiso de tratar o no tratar. En Alemania tenemos un certificado que para poder tratar con sistemas ablativos hay que demostrar tener experiencia flebológica, que me parece bastante bueno. El problema en Latinoamérica, doctora, es que acá no tenemos ese tipo de regulación, entonces basta con que se compre el aparato o con que tengan una jeringa con esclerosante para que traten cualquier tipo de varices. Entonces, creo que es un problema muy serio en toda Latinoamérica. Correcto, digamos que eso es una epidemia mundial. En la revista o el periódico Vascular Specialist, el doctor Russell Sampson de la Florida escribió un artículo, lanzó un SOS, un SOS, Save Our Saphenous, porque la safena está amenazada. Pacientes con telangiectasias, con venitas pequeñas, están siendo privados de su safena sin necesidad. Y como lo dice el doctor Alberto Vaquero de República Dominicana, por muchos especialistas que no tienen la experiencia, como decía la doctora Erika. El doctor Cooley, Denton Cooley, el gran cirujano de corazón de Houston, Texas, en el libro de cirugía vascular, es un libro anterior, pero consúltenlo. Él recomendaba que los pacientes con varices no se deberían operar, que las venas se deberían preservar para un bypass y las varices deberían ser tratadas con el elasto compresión. Y él seguía y decía, un paciente inteligente entiende muy bien que es mejor tener las varices y salvar su vida cuando necesita un bypass. Eso decía él en el año 82. Lógicamente hay puntos diferentes, pero si podemos tratar las varices y podemos preservar la safena, ¿por qué no lo hacemos? Y es que era cirujano cardiovascular también, Alberto. Sí, de acuerdo. Tiene el libro de cardiovascular. Él hacía las dos. Sí, lamentablemente sucede eso aquí, sobre todo en Ecuador. La idiosincrasia de la gente es fantástica porque es una conversación muy linda el decir me operé con láser y el láser lo hacen a venas sanas. Lamentablemente es lo que dice el doctor, una epidemia en la que están muy inmiscuidas las casas comerciales. Pero ahí la única forma de intervenir es hacer... yo he escrito ya el tercer libro de difusión popular, que además se vende muy bien, porque los pacientes se quieren informar. Y tengo un capítulo muy grande sobre cuándo hay que tratar las venas y explico sobre las recidivas, explico sobre las distintas posibilidades de tratamiento con sus recidivas mayores o menores, depende de lo que estemos haciendo, y que si uno tiene asintomático, no tiene úlcera, no tiene edema, con medias de compresión va que arde y no hace falta tratar en 20, 30, 40 años hasta que esto quizás se empeore. Y yo creo que la única forma que nosotros tenemos de cambiar algo es hacer difusión popular, explicar a los pacientes para que ellos puedan tener un instrumento de decisión. Si no, ellos van al médico, el médico les cuenta lo que sea y ellos se lo creen, porque si el médico es simpático además, pues allá van. Educación definitivamente. Sí. Sí, pienso que la educación tiene que iniciar con la educación de los médicos. También, el paciente no es estúpido, pero la educación de los médicos es muy difícil. Por ejemplo, soy francés, y entonces, pero en mi país, a donde he formado tantos cirujanos vasculares y otros, no me invitan en sus congresos de flebología, porque le explico que lo que hacen es contra la ley
contra la ética y contra la ciencia. Y no tienen, no me pueden contestar porque saben bien que lo que hacen es un delito judicial. Es decir, mañana si un paciente piensa que no dice a un paciente que te puede servir la tuzafena antes de destruirla, después te puede atacar al juez y decir, no me lo ha dicho. Y por ley tienes que decirlo. Ese es un problema. Y tienen miedo que sea conocido. Es un escándalo, más o menos. Y más que menos. Entonces, me tienen afuera y esperan que muero. Y cuando no lo hagas. muerto, es finito. Pero esta ignorancia es utilizada también por la industria, que puede vender llave en mano de la solución que no son que solución que va a tomar una cosa, de destruir. Es mucho más fácil porque no tiene de pensar y de entender lo que haces. Pero se ve bien, por ejemplo, que Alberto y tantos otros, cuando se van a interesar, se van a estudiar como estudiantes, no como uno que ya sabe todo, como estudiante, con la humildad necesaria, la modestia, es la única manera de entender algo. Si no, no es posible. No se puede también hacer un congreso en 10 minutos explicar todo. Necesitas tiempo y esfuerzo de quien quiere entender algo. Es muy, muy, muy fácil cuando uno estudia, es difícil cuando no estudia. Como cada cosa. Doctora, hay una pregunta interesante en cuanto a que dicen que se han encontrado cambios en los patrones de telangiectasias posterior al Chiva. Ya la he visto y me pareció súper interesante. Generalmente las telangiectasias, sobre todo las que tenemos alrededor del tobillo, se producen por la presión venosa y por el mayor reflujo en caso de varices. Y siempre trato primero la safena y espero qué pasa con las varículas. Muchas veces desaparecen y si no, se puede hacer una esclerosis. Lo que yo encuentro muy interesante fue un estudio que hizo el grupo de alrededor de Oriol Parés en la publicación de Barcelona, donde analizaron los tipos de recidivas después de stripping y después de Chiva. Y vieron que un 20% de los pacientes con stripping desarrollaron telangiectasias en el muslo que ellos describieron por falta de drenaje, que no aparecieron en el Chiva. Lo que sí es importante es cuando uno empieza a hacer el Chiva, uno tiene muchas más telangiectasias alrededor, por ejemplo, de las cicatrices, que después, más tarde. Y esto es también parte de la curva del aprendizaje, porque si no tenemos mucha precaución de hacer la ligadura, por ejemplo, de las tributarias totalmente a nivel de la vena safena, o no vemos una perforante o no vemos otro R3, o sea, otra colateral que puede estar llevando un reflujo, se desarrollarán varículas que podremos tratar porque podemos ir a buscar de dónde han aparecido. Pero mi experiencia es que al principio, cuanto más cortes hacemos, más telangiectasias vamos a producir y a veces menos en la primera intervención, cuando estamos empezando. Es mejor decir al paciente, yo prefiero hacerlo
en dos etapas. Haremos el tratamiento de la perforante, haremos el tratamiento del callado, o sea, dependiendo de cuál de las dos es el punto de fuga principal, que suele ser el callado, y podemos hacer una colateral importante. Y nos vemos en 2 o 3 meses y entonces veremos hacer más, porque al principio queremos acabar todo rápido para que el paciente sea tratado igual que con el stripping, porque muchas veces la crítica es al Chiva, pero a veces hay que hacer un segundo tratamiento. Sí, pero después del stripping también hay que hacer un segundo tratamiento porque quedan restos y hay que hacer esclerosis o flebectomías. Hay que liberarse de este problema, es decir, vamos a hacer los cortes realmente esenciales, esperar qué pasa y luego ver si hace falta hacer más cortes. Y así se aprende mejor, eso es mi experiencia, a evitar los mattings alrededor de los cortes. No sé si eso era la pregunta exactamente. Pero muchas veces también solo con el control de la hipertensión venosa empiezan a disminuir las telangiectasias. Es decir, luego, antes del tratamiento empieza uno a controlar la hipertensión venosa con presión elástica, medidas de higiene venosa, y empiezan a desaparecer gran parte de las telangiectasias en la pierna. Se da el tratamiento y siguen desapareciendo las telangiectasias. Finalmente se podrá hacer algo estético desapareciéndolas. Punto y aparte, qué hermosa pared tiene atrás de usted, doctor. Sí, es un cuadro de Sorolla. Qué bien. Muchas gracias. Gracias al doctor Hernández desde Armenia, Colombia, que nos envió esa bonita pregunta. Y hay otra del doctor Héctor Jiménez, Valente y Víctor Hugo. Sí. ¿Qué sucede con la enfermedad venosa una vez la safena mayor es extraída por un bypass arterial? El paciente puede tener varices y complicaciones de varices, pero está siempre vivente. No es vivo, no es muerto. Esa es la razón. Mi contestación sería, pasa lo mismo que después del stripping, ya no está la vena. Sí, parece. Pero ha tenido el regalo para su corazón. Útil, pero para explicar la varículas, es siempre un problema de falta de drenaje. Y la falta de drenaje viene del exceso de presión transmural. El exceso de presión transmural viene sea de un exceso de presión intravenosa, o sea, de una débil presión externa. O sea, va a aumentar la presión externa, va a reducir la presión transmural, o te vas a reducir la presión intravenosa. Y para decir en estos casos, por ejemplo, después la Shiva o otra cosa, puedes tener de varículas si haces errores. No dejas, no ayudas el drenaje o creas problemas de drenaje. Al inicio, por ejemplo, la gente que hace la Shiva tiene este tipo de problemas porque con pacientes con muchas varices haces muchas desconexiones, es demasiado. Y no entienden también todavía que menos haces, mejor el resultado. Y entonces es más fácil de completar lo que no has hecho la primera vez, porque se hay cortado más, ligado demasiadas venas con problemas de drenaje, no puede tratarlo correctamente. Entonces, la terapia Shiva es, 1, el menos posible, 2, paciencia, porque el resultado no te viene lo mismo día, porque la vena se va a curar con el tiempo y tienes que esperar un tiempo de curación. Y también cuando tienes varículas ligadas a la insuficiencia venosa, a la compresión, tienes que esperar un largo tiempo para ver que se reducen estas varículas. Pero no se puede nunca
promete, no sé, al paciente decir, no, todo andará bien, no más, esta verícula no la tendrás más, no es verdad. No se puede decir. La única que se puede decir es que vamos a reducir, si posible, esta varicosidad o no. O no. ¿Entiendes? Tengo un film que demuestra esto, es un video que he hecho con Hermini, que demuestra pacientes con la terapia Shiva de la telangiectasia tratada con esclerosis sin resultado, las cuales fueron curadas con Shiva en condiciones donde se puede hacer Shiva, pero no en todas las condiciones. ¿Cuál es la principal condición, doctor, en la que no se recomendaría Shiva? No se recomendaría Shiva, la primera es si el paciente no se vuelve a operar. En el sentido que no se dice al paciente, oh, tenemos que operarte, porque si no te operamos te vas a morir. No, se puede decir, te pones las medias elásticas por años y todo andará bien. Unos pacientes dicen, ok, no tengo, las varices no son problema para mí, entonces todo bien. Segunda, se van a operar. En todos los casos, lo que no se hace cuando, por ejemplo, en Francia o otros países, unos cirujanos, otros dicen al paciente, tienes que te hacemos una Shiva, por ejemplo. El paciente, sí, pero estos cirujanos no sabían nada. Entonces, hay unos Shiva que no son Shiva. Y la contraindicación de Shiva es ser Shiva sin conocer y sin entender la Shiva. Pero clínicamente, una contraindicación para no hacer Shiva. Yo veo dos. No he encontrado nunca por mí. Bueno, contraindicación tampoco veo, pero dos casos en los que yo combinaría la crosectomía, o sea, yo nunca haría un stripping, nunca en mi vida, porque me parece una agresión demasiado grande sin ventaja. Pero en pacientes, a veces tenemos pacientes con lesiones postrombóticas de la vena safena y con trombosis recidivantes de la safena con síntomas. En estos pacientes yo lo que hago es combinar una crosotomía con una esclerosis de la safena, porque yo considero que esta safena realmente no la vamos a recuperar, porque esta safena sí que está dañado el endotelio de la safena. Y yo antes lo hacía solamente con crosotomía, pero estos pacientes recidivaban después de la operación con trombosis sintomáticas de la safena. Os estoy hablando de quizás 2 pacientes al año, o sea, no es que sea tan frecuente esta situación, pero cuando tienes una safena realmente con trabéculas dentro, me parece que su preservación tampoco es tan meritoria, y entonces combino una crosectomía con una escleroterapia de la safena. Y lo que muchos que no tienen ni idea dicen, es que la vena es demasiado grande, no se puede hacer el Shiva, justo es el contrario. Cuando tenemos a veces a pacientes con venas de 2 milímetros de diámetro y un reflujo constante, que tienen generalmente edemas y varículas en la pantorrilla, una vena de 2 milímetros no tiene tonicidad de la pared. Es decir, estas venas no se pueden, o sea, por mucho que se reduzcan de calibre, no va a desaparecer el flujo, porque yo creo que estas personas tienen una avalvulía, o sea, no tienen válvulas en estas venas. Y también estoy hablando de 1 o 2 casos al año, porque tampoco es muy frecuente, pero después de haber fracasado varias veces en el resultado clínico, es decir, haces una crosectomía, haces una ligadura debajo de alguna perforante, pero una vena tan pequeñita y sigue fluyendo, siguen teniendo telangiectasias,
a estas pacientes también las suelo esclerosar. Suelen ser mujeres, las suelo esclerosar la safena porque además con ese diámetro no se le puede usar de bypass y creo que tienen una avalvulía, pero son los únicos 2 casos donde digo la recuperación en el caso postrombótico con endotelio dañado masivamente o un diámetro tan pequeño que una reducción de calibre no va a cambiar nada. Estos 2 casos son donde yo digo que preservar la safena, mi experiencia no tiene sentido. Claro. Yo pienso que la contraindicación existe cuando tienes una patología profunda y que la vena varicosa compensa la obstrucción profunda. Y no tocar esa safena es hacer Shiva, porque Shiva es una terapia hemodinámica para mejorar la función venosa. Entonces no se va a cortar, a ligar una vena que drena. Muy importante. Por ejemplo, la maniobra de Perthes la utilizo cada vez para enseñar al paciente lo que se puede esperar de la Shiva. Y si pones ¿cómo se dice? Un garrot. Un torniquete. Un torniquete. Sí, si pones un torniquete donde piensas de hacer la ligadura y quieres el paciente de caminar 10 metros o menos y ves que desaparece la variz. Es una buena indicación. Si no desaparece la variz, hay 2 posibilidades. Una es que el torniquete no es bastante cerrado. Apretado. La segunda razón es que la reentrada no se puede hacer porque hay un problema profundo. Y entonces te puedes encontrar con una safena de mucho ancho calibre, por ejemplo, varicosa, sin reflujo. Cuando el reflujo profundo es muy importante, lo que he llamado el reflujo profundo competitivo. Todo esto se puede leer en el libro, ahora el PDF que se puede descargar su internet, si os interesa. Entonces hay este caso, pero no es siempre Shiva también cuando no se va a operar, porque la contraindicación no es una condición de Shiva. Shiva es tratar la insuficiencia venosa por incompetencia, por trombosis o por oclusión y de crear las condiciones para tener un mejor drenaje de los tejidos. Claro. Muy bien. Víctor. Sí, realmente esto lleva muchas controversias. Los que hacen el stripping y todo se ponen en contra de este tipo de técnica. Inicialmente, cuando yo me formé, aprendí a hacer el stripping. Posteriormente, seguí haciendo la radiofrecuencia inicial, el láser, pero con la experiencia que se toma con los años, realmente la cura Shiva es la que más estamos practicando actualmente y es la que se recomienda en el hospital. La función endotelial, con los nuevos estudios que se están haciendo, es la función del endotelio arterial, del endotelio venoso, que se altera por la hipertensión y por trastornos de tipo genético que ocasionan las varicosidades, es la responsable de que mejoren las venas luego de quitar los factores de riesgo de hipertensión. Y ahí está la cura hemodinámica del Chivas. Alberto. Sí, yo quisiera transmitir una pregunta que me llegó acá de la doctora Marisol Moreno, de República Dominicana. Dice, me gustaría aprender la técnica. ¿Dónde podría aprender? Primera parte. Segundo, ¿cómo es el comportamiento de las recidivas en el Shiva? Doctor Franceschi, doctora Erika, ¿qué nos pueden decir de esa pregunta? Podría aprender
aprender, learn. How could I learn? Hay dos preguntas. Sí, sí, dos preguntas. Por la segunda, el comportamiento de recidivas depende, recidiva es decir, otras nuevas varices o recurrencia de una variz. Dos cosas diferentes. Y cada vez se hace un control de la circulación con ecodoppler para ver por qué tiene estas varices. Y se va a buscar el punto de fuga, el punto de reentrada y cómo se hace de los sistemas. A veces, cuando no hay un punto de fuga, una varices, es cuando está una vena que se ha desarrollado, porque la vena drenante fue estripada o ocluida, como dice. Y esta vena, si la vas a sacar otra vez, creas problemas. Es una variz necesaria que se desarrolla, porque es una vía de drenaje necesaria. ¿Entiendes? Cuando no hay shunts cerrados otros. La primera, para aprender, el problema es que en el mundo, el mundo de universidad o universitario no se ha interesado a la fisiopatología venosa. Entonces, la gran mayoría de profesores de vascular no entienden nada en hemodinámica, o casi nada. Es difícil para un profesor de enseñar lo que no conoce. Ese es el problema. Y esperamos que con el tiempo los más jóvenes que arriban y que ya están llegando ahora en medicina y cirugía se interesan de hacer mejor su trabajo de médico, que normalmente es dar el mejor al paciente. Por eso a veces tienes que estudiar. Entonces, ¿a dónde se puede referir? Se puede referirse, para mí me puede mandar una mail, es mi nombre, claudia.franceschi@gmail.com, y vemos cómo organizar cursos. Cuando organizamos cursos en Europa, la llamamos. Y tenemos también... ¿Sí? Perdón. Se está montando un currículum internacional que que funcionará dentro de 1 o 2 años. Entre muchos países estamos organizando un currículum para aprenderlo también basado por online. Este currículum, esta iniciativa viene de los chinos, y unos americanos. Además, son los chinos que dijeron: si no se enseña bien, no es posible de hacerlo bien. Exactamente. Entonces, contra la epidemia de COVID que viene de China, se van a tratar la vacuna chinesa contra la epidemia de destrucción de la safena. Y a la pregunta de la recidiva, yo quiero añadir que eso es lo que yo intenté explicar. Si, sobre todo al principio, no analizamos muy bien cómo es la situación previa a la intervención, si aparecen recidivas, nunca sabremos si nos hemos equivocado o dónde nos hemos equivocado. Claro que algunos pacientes desarrollan su enfermedad, tenían primero una safena interna y luego es la externa la que es refluxiva, eso pasa. Pero si hemos visto mal, hemos decidido mal alguna vía de drenaje o algo, solamente lo podremos analizar si realmente hemos hecho un buen mapeo previo y lo hemos documentado, porque si no, no podremos analizarnos.
y todos hemos hecho errores y seguimos haciéndolos, pero al principio se hacen más, de cómo calcular el diámetro de una drenante, una perforante respectivo al diámetro de la safena, si esto va a funcionar o no, si vamos a tener un problema de falta de drenaje. La única forma de verlo es hacernos muy buen mapeo previo y anotarlo. Claro. y verlo. En el libro, el PDF online, hay muchos casos de cartografía, de mapeo por Chiva. Hay muchos, Sí. nosotros, chinos y otros. Así puedes ver todos los casos. Pero, otra vez, no es difícil cuando entiendes. Si no entiendes, cada cosa es difícil. Basta, es bastante aprender, estudiar, es fácil. Y también la dinámica de los fluidos. Es difícil si no la estudias. En la nuestra edad, por ejemplo, yo he aprendido la física, no por la física, pero para entender mejor la medicina. Me ayuda la física por la medicina. La misma cosa. Entonces, cuando será enseñada correctamente en las varias universidades, no será más un problema. Y por eso también del conocimiento de la hemodinámica de la función venosa te puede ayudar a tratar otras manifestaciones de insuficiencia, como lo hago en el sistema profundo. Por ejemplo, hacemos la chiva profunda cuando hay problemas de la profunda, y también de las malformaciones venosas. Y todo esto lo he escrito en el libro PDF. Bueno, yo creo que ya hemos llegado a nuestro tiempo. Quisiera agradecer inmensamente a todos esta participación, tanto a todos a los moderadores, a los conferencistas y a todas las personas de los diferentes países latinoamericanos que nos acompañaron. Es un gusto, ¿verdad?, poder llenar ese espacio en América Latina, de poder difundir el conocimiento de la hemodinámica venosa y cómo se puede aplicar para el tratamiento de los pacientes. Entonces, ahí terminando, me gustaría escuchar al doctor Víctor Hugo Jaramillo y al doctor Valente Guerrero que nos dieran las conclusiones del día de hoy. Y muchas gracias a todos. Gracias, Alberto, por la iniciativa de haber hecho este evento, al que nos han acompañado muchos de los cirujanos vasculares latinoamericanos. Seguiremos trabajando contigo por estas conferencias. Ha sido muy ilustrativo. Un especial agradecimiento, doctora Erika, doctor Franceschi, por darnos todas estas dos magníficas conferencias. Un abrazo, Alberto. Me alegra mucho volverte a ver, Valente. También mi gran amigo y compañero de trabajo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Fíjese que tenía muchas ganas de conocer a la doctora Erika. Les repito que en el ambiente flebológico conocemos muchos nombres. Yo no había tenido la oportunidad de estar en alguna reunión con la doctora Erika y bueno, se me concedió ahora conocerla y trabajar con ella en estas conferencias. Doctor Franceschi, había estado con él en algunas ocasiones y no muchas, por supuesto, pero vuelvo a insistir lo que dije en un principio. El parteaguas de la flebología moderna lo da la hemodinamia y la hemodinamia demostrada con el ultrasonido. Y el Chiva lo repitió en dos ocasiones la doctora y el doctor Franceschi. El ultrasonido, el mapeo que se realice correctamente es lo que nos va a dar el resultado y el éxito de este tratamiento. Entonces se necesita un entrenamiento especial para esto.
es quienes conocemos un poquito más de esto, nos damos cuenta que efectivamente esta es una técnica que bien realizada tiene excelentes resultados. Entonces, ojalá que quien haya estado con nosotros lo haya disfrutado, lo haya aprovechado y que sea una semillita para que pronto se convierta en un árbol grande de conocimiento. Lo repitió varias veces el doctor Franceschi, es necesario estudiarlo, es necesario estudiar la hemodinamia, no basta con lo que nos enseñaron en la universidad, sino que tenemos que seguir actualizándonos y leyendo mucho acerca de todo esto, que es un conocimiento muy grande. Muchas gracias, Alberto, por esta iniciativa también. A nombre de todos mis compañeros en México, espero que lo hayan disfrutado. Doctora Erika, un gustazo haber estado con usted. Doctor Franceschi, mi reconocimiento y un honor haber estado con usted esta mañana. Querido amigo Víctor Hugo, un abrazo y un beso grande, amigo. Gracias a todos. Muchas Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Alberto. Un abrazo. Le consejo de descargar el libro, porque ahí la explicación hemodinámica y la física para entender mejor el sistema venoso. Han preguntado en el chat la dirección. Quizás alguien, yo no he sido capaz de meter la dirección para la descarga y meter la dirección de Claude. Claro que sí. Pero la conoces. Quizás yo la conozco, pero lo han preguntado en el chat y quizás alguien de los que organizan esto pueden escribirlo. claude.franceschi@gmail.com